tenemos canas, nos vamos dando cuenta de eso. Así se van los años, así se va la vida. A ver quién me ayuda, ¿qué fecha es hoy? 15 del 12 del 2024. Ahí lo vemos en pantalla. 15 del 12 del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre escribimos como una simple fecha, bueno, que hace 2024 años, 12 meses y 15 días Jesús había venido a la tierra. Jesús estaba acá en la tierra haciendo milagros y dividiendo la historia de la humanidad en dos. Después de que vino Cristo, se formó un después de Cristo. Y eso hizo un antes y un después de la persona de Cristo. ¿Por qué? Bueno, él marcó ahí, pasa la siguiente placa. Él marcó un antes y un después. Si nosotros pudiéramos ir mentalmente 2000 años para atrás, no hay electricidad, no hay pantallas, no hay construcciones como hoy las conocemos, no hay papel. Hay un montón de cosas que no están, pero está Cristo, caminando ahí por las aldeas, caminando por todo Israel, y va haciendo milagros, y va sanando personas, y camina sobre el agua y todos se sorprenden, y sana a un paralítico y lo hace caminar, y un ciego le da la vista, predica el reino de Dios, multitudes creen en él y lo siguen hasta que lo crucifican. Lo crucifican. Y ahí está Jesús, crucificado, muere. 3 días va a una tumba y al tercer día resucita. Y los testigos lo vieron por 40 días. Pero después de esos 40 días, Jesús lo ven al final de su paso por la tierra en una nube. Se para Jesús en una nube y asciende al cielo. Que eso es lo que dice, pásame la siguiente ahí. Ahí está, gracias. Y dice así, Hechos, capítulo 1, 11. Le dijeron, es que están mirando al cielo, así como vieron a Jesús irse al cielo, así también va a volver. Pero ahí cuando se fue Jesús al cielo, se fue en una nube, ascendió, ahí está hasta el día de hoy. 2024 años que estaba Cristo acá en la tierra, hace 2000 años que Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Jesús ascendió al cielo en una nube, ¿dónde está? Hoy, ahora, ¿dónde está Jesús ahora? En el cielo, en el cielo. ¿Qué estamos esperando? Que vuelva. Lo que Él prometió, así como se fue, dijeron los ángeles, así de la misma forma este mismo Jesús, no otro, de la misma forma como se fue en una nube, así va a volver. ¿Sabías que Jesús va a volver? Jesús va a volver. Y es inminente, es en cualquier momento. Y va a ser sobre las nubes y todo ojo le verá. Está establecido un día en que Jesús va a volver. Los discípulos de Jesús sabían esto, entonces un día se intrigaron, se animaron, me imagino yo, porque no se animaban a preguntarle todo, se animaron a preguntarle a Jesús. Lo rodearon los discípulos y le dijeron, maestro, tantas cosas que está enseñando, nosotros tenemos una pregunta. Queremos saber cuándo es el fin. Queremos saber cuándo va a ser el fin del siglo. ¿Y qué señal nosotros vamos a poder ver antes de tu venida? Eso se lo dice en Mateo 24. Jesús, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que ya está tu venida? ¿Cómo vamos a ver cuándo será esto de tu regreso? Fíjate ahí, si tenés Biblia, vamos a Mateo capítulo 24, el versículo 36. Porque Jesús le responde esto a sus propios discípulos. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús le dice, mira, la hora y el día que Jesús va a volver, no lo puede saber nadie, solamente el Padre, ni los ángeles.
están esperando también se van a sorprender cuando Cristo vuelva. Dice el versículo 37, no les puedo decir el día y la hora en que específicamente voy a volver, dice Jesús, pero sí les puedo tirar la puntita del iceberg. Sí les puedo dar el principio del hilo para saber cuándo puede ser o cómo van a ser esos tiempos. Dice el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Imagínate los discípulos cuando escucharon esto. Es tremendo, porque Jesús los lleva mentalmente, como hicimos recién nosotros, un montón de años para atrás. Y se va hasta Génesis, los primeros capítulos, el principio de la historia de la humanidad. Y les dice, le puedo decir que antes de que yo vuelva, dice Cristo, los días van a ser como los días de Noé. Lo mismo, la misma situación. Todos estaban comiendo y bebiendo y compraban, vendían, dormían, se levantaban, trabajaban, hacían su vida y mientras Noé estaba haciendo el arca. Y todos seguían haciendo su vida y Noé estaba haciendo el arca. Y pregonaba justicia, que venía un juicio de parte de Dios. Pero no entendieron. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Era imposible no ver el arca. 150 metros de largo, una altura de 15, 20 metros. Era imposible no verla, pero no entendían. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Tarde, se los llevó a todos. Se los llevó a todos. Noé entra en el arca, 7 días está la puerta abierta. Y no entendieron. Dios cierra la puerta del arca y viene el diluvio. Y se los llevó a todos. Todos, si no habían entendido. Por mucho tiempo, esta historia de Noé se creía por los escépticos, por los historiadores, una fábula, una historia de una tradición oral del principio del mundo, en la que, bueno, se asustaba un poco a los nenes para que se porten bien y la idea era, bueno, que ellos vean en esa historia que la maldad tiene un castigo. Eso es lo que creían los escépticos, eso es lo que creían algunos agnósticos, para decir que esta historia no era algo real, sino que era una mentira. Hasta que en 1950, 1970, unos soldados, unos militares en Turquía, los mandan a probar un avión. Dicen, tienen que probar el diseño de este avión, a ver cómo vuela, y salen a volar por Turquía, arriba de las montañas de Ararat. Y mientras están volando por las montañas, quedan totalmente choqueados porque lo que ven ahí abajo, entre las montañas, es un barco gigante. Y entonces vuelven y le cuentan a los otros, preparan un equipo de arqueólogos, de fotógrafos, y vuelven al lugar. Y lo que encontraron es el arca de Noé, exactamente. Es esto, que era un barco arriba de la montaña, ya totalmente deteriorado, obviamente por el paso del tiempo, pero lo empezaron a estudiar y lo empezaron a medir, y de medida tenía las medidas que la Biblia decía que tenía el arca de Noé. Encontraron restos de madera pintada con resina, con brea, impermeabilizada. Encontraron remaches, encontraron unas piedras que se usaban como ancla para embarcaciones grandes en las épocas antiguas. Encontraron el arca de Noé. Eso actualmente, hoy, está todo cerrado y preparado, ¿no es cierto?, para las excursiones comercialmente. Ahí está el arca de Noé y hay visitas que el que tiene disponible la plata para ir puede ir y verlo. Eso es el testimonio que Dios dejó, que por años todos estos escépticos decían que no había sido cierto, hasta que fue encontrada. Así de real es la historia de Noé. Deja de ser como una historia, ¿no? Deja de ser como algo en nuestra mente que es solamente algo que nos imaginábamos. Ahí está el arca. Ahí está. Si te querés sacar bien las dudas, podés ir a verla, bien de cerca. La historia de Noé fue real.
No que fue real el arca y que entraron los animalitos y que la historia es fascinante. Fue real el juicio de Dios. Eso es lo que fue real. Fue real que donde Dios dijo que quedó el arca es ese lugar. Cuando se pusieron a estudiar dónde era, claro, la encontraron al arca, no sé, creo que 12 kilómetros, 15 kilómetros corrida del lugar donde Dios dice, pero después cuando lo estudiaron bien, claro, un río que había por ahí la fue corriendo, la fue empujando y la llevó ahí al lugar donde terminó quedando hasta el día de hoy, que está ahí, que está mucho más deteriorada. Pero ese es el testimonio del juicio de Dios real. Ahí hubo animales, real vivió Noé con toda su familia, salvado por Dios mismo, porque es Dios quien lo mandó a hacer el arca, el que lo había mandado porque se venía el juicio. Génesis capítulo 6 dice ahí: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios es bueno? ¿Qué pasa cuando un Dios bueno ve tanta maldad en la tierra? Bueno, acá vemos que la reacción dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. La decisión de Dios, la intención de Dios, la reacción de Dios al pecado del hombre, en un principio, ¿cuál fue? Lo mato. La santidad de Dios, cuando la santidad y la perfección de Dios va a enfrentar el pecado, no tiene otra opción. Tiene que eliminarlo, tiene que raerlo, tiene que terminarlo. Dios no permite el pecado, no puede ver el pecado, no tolera el pecado y se cansa del pecado. Es paciente, es bueno, y por ser bueno no puede ver el pecado. Entonces le dolió en el corazón haber hecho al hombre y toma una decisión. ¿Cuál fue? Que no quede nadie. Que no quede nadie. Ahora, ese concepto de Dios a veces no lo tenemos, porque la santidad hace eso. La santidad genera enemigos, inmediatamente. Simultáneo al amor, simultáneo a la bondad, la santidad es enemiga del pecado. Y entonces decide Dios terminar con la vida de todo ser vivo del mundo. Pero, con paciencia. Y entonces Dios, en su paciencia, va a elegir a uno del mundo, a Noé. Lo elige a Noé y le dice: Noé tenía fe. Y entonces le dice: hace un arca. ¿Y por qué le dice hace un arca? Porque Dios siempre da una oportunidad más. Siempre da tiempo. Siempre obra con paciencia. Pero la decisión está. Va a haber un juicio. Y es mismo Dios es quien va a destruir todas las cosas. Entonces, en esta maldad de las personas van a ser castigadas. Noé empieza a hacer el arca. Y vemos que en el mismo tiempo de Noé, como también hoy, hay similitudes en lo que está diciendo Cristo. Cuando le preguntaron a los discípulos: ¿qué señales hay de tu venida? Cristo va a venir. ¿Y qué señales va a haber? Bueno, será como en los días de Noé. ¿Qué va a haber? 3 cosas por lo menos que va a haber y que había también en el tiempo de Noé. Incredulidad. La gente no cree, pero hay 2 raíces. La gente dice: no, Dios no existe, pero una raíz es la amargura. Y dicen: Dios no existe, ¿por qué? Porque hay amargura en mi corazón, porque yo le pedí tanto algo a Dios y no me lo dio, porque me sacó un familiar que yo quería tanto. Hay una raíz de amargura, porque yo que creí que Dios me iba a auxiliar en tal momento, o Dios permitió que me pase esto, y por esa amargura deciden rechazar y no creer. Y la otra opción de la incredulidad es el amor al pecado. Hay amor al pecado.
El hombre dice, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Claro, el amor al pecado te lleva a que no tiene que haber un Dios. Entonces, si yo saco a Dios de la vida, puedo hacer lo que quiera. ¿Ves? La raíz de la incredulidad no es un problema intelectual, sino es un problema espiritual. Hay inmoralidad hoy también como había en el tiempo de Noé. Quizás mucho más. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y siempre esos muchos no soy yo. No sé si te pasa, ¿no? Como que siempre esos muchos que están fríos, no soy yo. Pero pasa cuando te vienen a golpear la puerta de tu casa. Hola, sí, pasaba para pedirte un alimento, una colaboración. No, no tenemos nada. ¿Y la justificación de eso? No, ¿sabes qué? No le doy nada porque después con eso compran. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Se enfría y no tenemos más amor. Nos quedamos sin amor, vos y yo. No, el mundo está sin amor. Vos y yo estamos sin amor. Y lo que Dios nos manda a amar, dice, amen, pero ustedes no amen a los amigos, porque eso lo hace el mundo. El mundo ama a los que los aman. Ustedes, la milla extra, dice, amen a sus enemigos. Qué difícil. El amor de muchos se enfrió porque se multiplicó la maldad. Los permisos que también nosotros damos, no colaboramos, no luchamos más contra el pecado. No luchamos contra el pecado. Mirá, no hay animal en la tierra, no hay animal en el mundo que mate a sus hijos tanto como el ser humano. 45 millones de abortos este año se van a completar. 45 millones de madres que mataron a sus hijos voluntariamente. Eso es peor que el tiempo de Noé. 50 millones se esperan para el año que viene. Todo permitido por nosotros. La inmoralidad multiplicándose. El colectivo LQTB, no sé qué, con todas las inmoralidades habidas y por haber. Y nosotros, con un corazón frío, decimos, pero el mundo es así. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Un corazón frío, inmoralidad en el corazón, incluso de la iglesia. Otra característica que era en el tiempo de Noé, que hay hoy, indiferencia. Indiferencia. Noé estaba haciendo el arca y pregonaba la justicia. Viene la justicia de Dios. Dios me mandó a hacer el arca. Viene un diluvio. Cuando caiga el agua no va a quedar nadie, porque ese es el deseo de Dios y es la voluntad de Dios y lo va a hacer. Acá está el arca y acá nos podemos salvar. Indiferencia. Pasaba la gente al lado de Noé. Decía, bueno, ya en algún otro momento vamos a saber si es o no es. Y el mundo hoy está así. Y nosotros le decimos al mundo hoy, Cristo viene. Viene el juicio, está establecido para el hombre que muere una sola vez. Y después de eso hay un juicio y hay una condenación. Y hay un cielo y hay un infierno. Y toda esa verdad es más grande que un arca de 150 metros. Pero en el mundo hay indiferencia. Y hoy les hablamos de Dios y como hay respeto, si se quiere, por las religiones, te escucho, pero indiferente. Indiferencia, como en el tiempo de Noé. Y hay otras similitudes también en el plan de Dios. Fíjate 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Claro, ¿ves? Se preparaba el arca. ¿Qué estaba actuando ahí? Dios dijo, raeré de sobre la tierra, de todo el mundo, al hombre. ¿No podía Dios hacer así? ¿Solucionado el problema? Si eran vidas humanas, ¿qué son frente a Dios? Nada. Sin embargo, Dios hace todo un plan que llevó un montón de años para todavía salvar al hombre, para todavía darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque
Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé, ¿qué era lo que estaba actuando? ¿Qué era lo que estaba construyendo un arca? Noé, no, la paciencia de Dios. ¿Por qué todavía no caía el diluvio? Si lo podía hacer de un día para el otro. Bueno, mañana empieza a llover, listo. No queda nadie. No, actuaba la paciencia de Dios y por eso todavía no había llovido. Actuaba la paciencia de Dios esperando que el arca se complete, como dice ahí. Mientras se preparaba el arca, mientras se completaba el arca. Claro, había que esperar que la última madera estuviera puesta, porque si venía el diluvio y faltaban maderas, no iba a quedar nadie. Que esté pintada. Había que esperar que entren todos los animales al arca, desde los más rápidos hasta la tortuga. Había que esperar que se complete la paciencia de Dios. Yo me sigo preguntando por qué entró el mosquito, lo hubiera dejado ahí, pero eso es otro tema. Todos los otros animales, tenían que subir todos, tenía que completarse el arca. ¿Ves? Figura de la iglesia. Y cuando se completó el arca, vino el diluvio. Y Dios se llevó a todos. ¿Cuántos fueron salvados? Noé y su familia. 8. Y fueron salvados por el agua, el arca flotó. Dios, en su paciencia, los salvó, pero dio oportunidad también a todos los otros. Y fíjate este versículo, 2 Pedro 3:9, también en similitud, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque había en el tiempo de Pedro personas que decían, Cristo dijo que iba a venir. Y entonces actuaban en consecuencia de eso. Bueno, Cristo ya viene, se despojaban de todo y decían, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no viene? Ya pasaron 2 meses que dijo esto y no viene. Y ya pasaron 2 años, 10 años, y Cristo no viene. Algunos tenían la venida de Cristo por tardanza, tarda para venir Cristo. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera. No queriendo que ninguno muera. ¿Cuál era el objetivo del arca? El objetivo del arca era que ninguno muera. Las medidas del arca era para que ninguno muera. La fortaleza del arca era para que ninguno muera. El tiempo que llevó la construcción a Noé, 120 años, Noé diciéndole a todos que entren al arca, que se venía el juicio de Dios, era ese tiempo para que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, Dios hoy también está esperando que se complete el arca, que es su iglesia. Que se complete su iglesia, ¿ves? Que los pecadores se arrepientan y sean parte de la iglesia, y que nosotros como iglesia prediquemos esta verdad y nosotros seamos parte de completar la iglesia. Y cuando la iglesia esté completa, ese día, ¿ves? Nadie sabe el día y la hora. Solamente mi Padre. Pero cuando la iglesia esté completa, entonces Cristo viene. 15/12 del 2024. Hoy la puerta del arca sigue abierta. Hoy sigue abierta. Por 7 días dice que Noé había entrado con su familia al arca y ahí estaban con todos los animales esperando la paciencia de Dios, pero las personas afuera no entendieron. Y quizás lo vieron y dijeron, mira, no entró al arca, está cada vez más loco. ¿No? Y si estamos locos es para Dios, dice el apóstol. Y entonces vio la gente que entraron los animales, pero por ahí empezó a llover. Y dice la Biblia, Dios cerró la puerta del arca. Dios fue quien terminó la oportunidad. Fue Dios. Pero todo el tiempo que dio oportunidad, ninguno actuó en consecuencia. Entonces Dios cerró el arca. ¿Sabes qué? Quizás, yo no sé qué hay en tu corazón. Quizás amas al pecado, quizás hay incredulidad, quizás inmoralidad, quizás indiferencia al mensaje, no te interesa. Nada cambia lo real que fue el arca de Noé. Nada lo cambia. Nada cambia lo real que fue cuando Cristo ascendió al cielo en una nube.
nada cambia lo real que va a ser cuando vuelva. ¿Y estás preparado para ese día? No como el mundo, como hijo de Dios. O también en nuestro corazón hay inmoralidad. En nuestros ojos, en nuestra mente, hay algo de indiferencia al mensaje de Dios que también tenemos que mejorar. En esta reacción de Dios dice que es lento para la ira. En ese momento del arca, lento para la ira fue 120 años. Fue lenta la ira de Dios, dio mucho tiempo. Bueno, hoy sigue siendo ese Dios, lento para la ira, pero no dice que no sea ira. No dice que no castiga o que no juzga. Dice que eso es lento, es lento. Y si los habitantes del tiempo de no hubieran sabido que su pecado los iba a alcanzar, ay, si lo supieras vos, tu pecado te va a alcanzar. No, a mí no. Hay algo en la mente, no sé. No, a mí no. Porque yo lo escondo bien, dijo Adán y Eva. Nosotros lo escondemos bien, tapamos bien el pecado. Y cuando el pecado nos alcance, nos va a destruir. Esa es la verdad de Dios. Termino con un pasaje en Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3 es el pasaje de Jesús hablando con Timoteo, Jesús hablando con Nicodemo y explicando cuál es la verdad del Evangelio, el no conocimiento que tenemos de la obra del Espíritu, y termina diciendo ese pasaje de Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Persona que no cree en Cristo como el Salvador de su vida, persona que no reconoce en Cristo el perdón de sus pecados, la ira de Dios está sobre él. Yo te voy a pedir que antes de terminar cerremos todos los ojos y podamos meditar en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, y que Dios pueda hacer una obra en nuestro corazón para que nos demos cuenta que necesitamos el perdón de nuestros pecados y que necesitamos la salvación que no podemos conseguir por nuestros propios medios. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Te agradecemos, nuestro Dios, porque vivimos, nos movemos y somos en tu paciencia. Sabemos que hay perdón para nuestros pecados, sabemos que hay otra oportunidad cada día, hasta que la paciencia se termine, Señor. Pero te agradecemos porque aún hay tiempo, porque hoy la puerta del arca está abierta. Te pedimos por personas, por corazones, por almas que sean salvadas, que puedan comprender el mensaje de Cristo muriendo por sus pecados, de un juicio viniendo sobre todos nosotros, la ira de Dios por nuestros pecados, pero también todo el perdón de Dios en Cristo. Te agradecemos esta noche por tu palabra, te agradecemos por haberte conocido y te pedimos que hagas la obra en el corazón de aquellos que todavía no te conocen. Te pedimos todo esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de despedirnos, Damián tiene unos anuncios para que podamos recordar. Bien, gracias Gaby. Estamos terminando y bueno, estamos contentos de que Dios nos haya permitido juntarnos. La verdad que disfrutamos.